ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Precioso Jesús.
donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Amén, así es. Y así como acabamos de adorar a Dios juntos, yo también invito a que juntos declaremos lo que creemos en esta congregación. Traiga su Biblia, levántela ahí en su mano y declare que la Biblia es la palabra indestructible de Dios, que yo soy todo lo que ella dice que soy,
que yo tengo todo lo que ella dice que tengo, que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta mañana una semilla poderosa será plantada en mí. Esa semilla la trae a continuación nuestro pastor Yamil Jiménez. Bendiciones. Muy buenos días. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Espero que ya estén completamente despiertos, desayunados, llenos de energía y con ganas de hacerle frente a esta semana tan linda que se nos ofrece por delante para crecer en ella, para crecer en el conocimiento de nuestro Señor, para crecer en relaciones personales con nuestra familia, para crecer en el conocimiento en tantas cosas buenas y bonitas que tenemos delante de nosotros gracias a la misericordia de Dios. Y para continuar hoy, esta mañana, con el estudio que dejamos iniciado anoche. Estábamos hablando, si ustedes recuerdan, espero que sí, del tema del nuevo pacto, la maravillosa promesa que Dios nos había dado en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, y que luego vimos cómo durante la última cena que Jesús comparte con un grupo de discípulos, toma la copa, esa ceremonia que repetimos durante tantísimas veces, durante 2000 años, se ha hecho millones de veces. Hemos guardado esta ordenanza del Señor. Jesús toma la copa con el vino, la presenta a sus discípulos y dice: tomen, beban, esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Y con esa frase decíamos, sangre del nuevo pacto, nos está remitiendo de una vez a la promesa que había en Jeremías 31:31, que he aquí vienen días, dice Jehová, en que voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces el pacto anunciado por Jeremías es confirmado por Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. Y el nuevo pacto, como el pacto antiguo, requiere que haya sacrificios, requiere que haya sacerdotes, requiere que haya derramamiento de sangre. Pero lo que decíamos es que si Jesús se hubiera quedado aquí en la tierra, dice el escritor de los Hebreos, ni siquiera sería sacerdote, porque no era de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Pero como hay un nuevo pacto, hay un nuevo sacerdocio. Y este nuevo sacerdocio, no hay que sacrificar bueyes, ni ovejas, ni palomas, sino que hay un solo sacrificio, hecho una vez para siempre, que es el de la persona de Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario, entregándose voluntariamente en obediencia a la voluntad del Padre y por amor a nosotros, para perdonar nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones, y abrirnos la puerta a la vida eterna. Hoy vamos a continuar ese tema, pasando de Hebreos 8, que fue donde nos quedamos anoche, al capítulo 10 de Hebreos. Les decía, y les repito, que vale la pena leer toda esta carta a los Hebreos. Es impresionante. No sabemos de verdad a ciencia cierta quién es el escritor de esta carta. Muchos dicen que fue el apóstol Pablo, pero en realidad el estilo es un poco diferente y no se identifica, mientras que Pablo en sus otras epístolas sí lo hace. Pero bueno, el tema aquí es más que nada el contenido. Este capítulo 10, entonces, como toda la carta, lo que hace es contrastar el pacto que Dios había hecho con Israel, el antiguo pacto, con Moisés como mediador, con un tabernáculo ahí con cueros de animales y con sacrificios de animales, y contrastarlo con el nuevo pacto que Dios hace ahora con el nuevo Israel, todos los que queramos venir a acogernos bajo las alas del Señor, este nuevo pacto en que no hay sacrificios de animales, sino que el sacrificio es Jesús mismo. No hay sumo sacerdote, sino que el sacerdote es Jesús mismo. Todo lo que se ocupaba en el antiguo pacto para hacer las ceremonias, pues ahora está en Jesús. Se ocupaban unas velas ahí para iluminar el tabernáculo. Ahora Jesús dice que Él es la luz del mundo. El tabernáculo solo tenía una puerta de acceso. Jesús dice: yo soy la puerta. El tabernáculo necesitaba que se degollaran corderos constantemente. Juan el Bautista señala a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, repito, todos los elementos que se necesitaban para celebrar el culto en el tabernáculo, en el pacto antiguo, ahora Jesús los reúne todos y en Él está completo y perfecto. Mira, se ocupaban panes, los panes de la presencia, de la proposición en el antiguo pacto. Jesús dice: yo soy el pan de vida.
había un altar para el incienso en el antiguo pacto que simbolizaba la oración intercesora. Pues la Biblia dice que Jesús vive para siempre para interceder por nosotros. Se ocupaba un sumo sacerdote. La Biblia dice que este sumo sacerdote que tenemos traspasó los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por eso Pablo dice: en Cristo estamos completos. Ahora, dejando esto como preámbulo, leamos a ver qué dice el capítulo 10 entonces de los Hebreos, que es como reforzar esto que venimos diciendo. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, o sea, la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Vamos a ver. Oiga esto. La ley, que fue dada por Dios a través de Moisés, nunca puede, nunca, ni lo en el pasado, ni en el presente, ni lo va a hacer jamás, nunca puede, por esa repetición de sacrificios y ritos y ceremonias, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, o sea, si pudiera hacer perfecto la gente, dice, estos sacrificios cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede, y otra vez la expresión no puede, la ley nunca puede, la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Quiere decir que desde la época de Moisés, siglos y siglos y siglos, de tabernáculo, de templo, de sacrificios sangrientos, la gente cree que ve los dibujos y las imágenes, las gráficas estas del tabernáculo y del templo, y se ve aquello como tan lindo. Vamos a ver, eso era horrible, perdónenme que les diga, pero el tabernáculo, eso debe ser como una carnicería. El altar con sangre todo el tiempo, animales atados, animales siendo degollados, cadáveres de animales quemándose, aquello debía verse feo, oler feo. No es esa imagen que nos pinta. Esa sangre de estos animales se suponía que debía cubrir el pecado de Israel, cubrirlo, y como era imperfecto el sacrificio, pues había que estarlo repitiendo constantemente. Olvídese de lo que usted ha visto ahí, todos estos diagramas y maquetas y dibujos de colores lindísimos y brillantes en papel satinado. Aquello tiene que haber sido algo horrible. Nos pasa lo mismo con los crucifijos. Recuerden que todos estos animales eran como un símbolo, apenas una sombra del sacrificio perfecto que iba a hacer Jesús. Cuando uno ve las pinturas o las esculturas de los crucifijos y ve este Jesús ahí delicadito, rubio, con ojitos de color claro, con una gotita de sangre acá y otra en los pies, y a veces ya exagerando una gotita aquí en el costado, uno imagina que fue algo así lindo, limpio, hermoso. La cruz era un lugar terrible, un lugar de sufrimiento espantoso, de dolores, de gritos. La gente perdía el control de los esfínteres, los condenados sudaban, agonizaban, los insectos llegaban a chupar el sudor y usted no tenía cómo espantarlo, la gente se asfixiaba. Olvídese de todos esos cuadros que usted ha visto ahí por pintores famosos del Renacimiento, olvídese de esos crucifijos con oro y piedras preciosas. La cruz, como el altar del tabernáculo, como el altar del templo, eran lugares sangrientos, lugares feos. ¿Por qué? Porque ahí se estaba tratando con el pecado de la humanidad. Y eso no era fácil. No era fácil. Cada año hay que estar repitiendo sacrificios, cada mes, cada día, y esto sangre de toros y de machos cabríos, dice la Biblia, no puede quitar los pecados. Entonces, ¿qué hacemos? Porque tenemos dos realidades: tenemos el pecado de Israel y de los gentiles, y el suyo y el mío. Tenemos la santidad de Dios y un vacío insalvable, un abismo, una cima profunda, insondable entre la santidad de Dios y el pecado mío. Y puedo matar un toro o 1.000.000 de toros y esa sangre no puede, eso es lo que dice la Escritura, no puede quitar los pecados. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque la barrera que me separa de Dios es precisamente mi pecado. Si mi pecado fuera quitado, yo me podría acercar al santo. Pero no importa si mato un toro o un hato o todos los toros y ovejas del mundo, no puede. Ahí está el dictamen de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hago con el pecado? ¿Qué hace usted con el suyo? Verso 5.
Como siempre, la respuesta viene de Dios, la iniciativa viene del Señor, no del ser humano. ¿Qué dice este versículo 5? Veamos, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Por favor, vamos a leer esto porque esto es importante. Obviamente, si usted conoce la Biblia, ya se habrá dado cuenta que el escritor de Hebreos está citando aquí el Antiguo Testamento. Está citando el Salmo 40. Y antes, el Salmo 40 fue escrito unos 1000 años antes que los Hebreos. Entonces, antes de seguir adelante con esta lectura de Hebreos capítulo 10, ¿qué le parece? Si toma su Biblia, me acompaña el Antiguo Testamento y vamos al Salmo 40 un momentito. Salmo 40 es muy interesante. Fue escrito en el apogeo de la ley. Todo el pueblo de Israel está viviendo bajo la ley. De hecho, David escribe un salmo completo que dice cuánto amo yo tu ley. El Salmo 40, y esa ley ordenaba que se sacrificaran animales. Muy bien. Salmo 40, versículo 6. Oiga lo que dice el salmista, oiga lo que dice David, diciéndole al Señor, hablando por el Espíritu Santo. Le dice en el versículo 6, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. O sea, antes no entendía eso, pero ahora lo entiendo. El sacrificio y la ofrenda no te agrada. ¿Cómo es eso? Si la ley de Moisés era la que exigía los sacrificios y las ofrendas. Pero ahora hay otra revelación de Dios y empieza la gente a entender, algunos hombres y mujeres con cierta conexión espiritual empiezan a entender que estos sacrificios y estas ofrendas y esta matazón de animales, esta matanza constante, esta carnicería horrible, no tiene ningún valor, ningún poder para cambiar el corazón del hombre. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto, o sea, animales quemados, y expiación no has demandado. Entonces, si esa no es la respuesta, ¿cuál será la respuesta? Entonces dije, versículo 7, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Estos dos versículos son clave. Probablemente usted ha leído los Salmos varias veces y probablemente no le ha dado a estos dos textos la importancia que tienen. Porque déjeme explicarle algo, por favor, o déjeme tratar de explicarle algo. Aquí no es solo el salmista el que está hablando, recuerden, está hablando por revelación del Espíritu Santo. Yo creo que aquí hay algo mucho más profundo, mucho más rico. Como siempre hago la salvedad, puedo estar equivocado, pero no lo creo. Y si estuviera equivocado, pues con mucho gusto me disculparía y trataría de corregirlo. Pero yo creo que esto, lo que el Espíritu Santo le está revelando en este texto del Salmo 40 a David, es realmente no es David el que está hablando. Va mucho más allá de eso. Yo creo que es el Verbo, creo que es la segunda persona de la Trinidad, creo que es el Hijo de Dios antes de encarnarse, cuando está en el cielo, cuando está a punto de despedirse para venir al vientre de María y empezar todo este proceso de gestación y de ser humano, de limitarse en el tiempo, limitarse en el espacio, de tener que aprender a caminar, a hablar, a comer. Yo creo que es esto, es como si viéramos al Hijo, viéramos al Verbo, volviéndose al Padre y diciéndole, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no te he mandado. Entonces, como eso no te agrada, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Creo realmente que es Jesús despidiéndose, diciendo, voy a tomar yo sobre mis hombros la carga de limpiar el pecado de la humanidad. Yo entiendo, yo sé que ni los sacrificios, ni los holocaustos, ni las ofrendas, ni ninguna de estas cosas puede limpiar el corazón del ser humano,
Pero aquí, Señor, yo vengo como en el rollo del libro, está escrito acerca de mí. No había ningún rollo del libro escrito acerca de David, pero sí había profecías acerca de Jesús. Ahora, ¿cómo sé yo eso? ¿Lo estoy inventando? ¿Tuve un sueño? No. Veamos, volvamos a Hebreos capítulo 10, versículo 5. Y voy a tratar de demostrarle con la escritura por qué es que creo de esta manera. Porque el versículo 5 es muy claro. Dice, por lo cual, o sea, como la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado, por lo cual entonces dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dice, por lo cual, como no tienen efecto real la sangre de los toros, ni de los animales, ni los holocaustos, ni las ofrendas para limpiar el pecado, como no tienen un efecto genuino, duradero, como no son eficaces, entonces el Hijo, o sea, el Verbo, a punto de convertirse en el Hijo, dice, por lo cual entrando en el mundo. O sea, antes no estaba en el mundo, David siempre estuvo en el mundo, pero es Jesús el que entra en el mundo. ¿Cómo entra el mundo? Entra a través del vientre de María, entra a través de la puerta por la que entramos todos los seres humanos, por la gestación, por el parto, por el nacimiento. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ese cuerpo es precisamente el que Jesús va a adquirir en el vientre de María. Ese es el cuerpo que María va a amamantar, ese es el cuerpo con el que va a jugar los niños de Nazaret, es el cuerpo que va a ir a pescar después, 30 años después con los discípulos, es el cuerpo que va a ser clavado en la cruz, en el madero, en el Calvario. No es cualquier cuerpo, me preparaste un cuerpo. Y ese cuerpo tiene un destino, tiene un propósito. El propósito es el sacrificio, es sustituir precisamente todo el antiguo pacto, es sustituir toda esa matanza de animales inocentes, cuya sangre era incapaz de limpiar el pecado de los culpables. Entonces el versículo 5 de Hebreos 10 es clave, por lo cual entrando en el mundo. O sea, ¿cuándo? ¿En qué momento se dijeron realmente estas palabras? En el momento en que Jesús entró al mundo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Todo lo que hicieron los sacerdotes durante siglos, durante 1000 y pico de años, en realidad no conmovía el corazón de Dios. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, ¿para qué vino Jesús a la tierra? Por favor, vamos a respirar un momento y voy a decir esto despacio, no quiero que me malinterpreten, no me interesa discutir con nadie, ni entrar en controversias. Repito, cuando enseño, pues trato de enseñar lo que Dios en su misericordia me va mostrando, y también puedo estar completamente equivocado. Por eso es que hay que examinarlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo. Pero yo le voy a decir algo. Yo sé lo que muchos pastores y maestros enseñan, de que bueno, Jesús nos amó tanto que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero vamos a detenernos un momentito aquí, a ver si es así exactamente como funcionó la cosa. Verso 7, estamos en Hebreos 10, dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Vamos a ver. ¿Para qué vino Jesús entonces? ¿Para qué tomó cuerpo? Para hacer la voluntad del Padre. Podemos decir, bueno, es que Jesús vino para salvar a los pecadores, y lo decimos a cada rato, pero en realidad eso no es cierto. Vino para hacer la voluntad del Padre. Si la voluntad del Padre, ahora que voy despacio, no quiero que me malinterprete, pero se lo voy a decir. Si la voluntad del Padre hubiera sido que todos los pecadores se mueran sin salvación, pues Jesús no se hubiera dejado morirse, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre, no vino a contradecir al Padre. Ahora, gracias, que la voluntad del Padre era salvarnos. Gracias, bendito Dios, que Él no quiere la muerte del impío, sino que viva. Que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Como esa es la voluntad del Padre, Jesús murió por nosotros. Pero si esa no hubiera sido la voluntad del Padre, Jesús no muere por nosotros, porque Él vino para hacer la voluntad del Padre. Es que el Evangelio no gira alrededor del ser humano, el Evangelio gira alrededor de Dios, de su voluntad, de su propósito, de su plan eterno y perfecto.
Tenemos que irnos bajando de ese alto caballo en el que hemos montado durante mucho tiempo, de que nosotros somos el centro del mensaje, de que nuestro bienestar, nuestra prosperidad, nuestra sanidad son el objeto de la predicación. El objeto de la predicación es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es lo que Jesús vino a hacer. ¿Por qué sanó Jesús enfermos? Porque la voluntad del Padre era que los sanara. ¿Por qué resucitó muertos? Porque esa era la voluntad del Padre. ¿Por qué expulsó demonios de los cuerpos de algunas personas? Porque esa era la voluntad del Padre. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada, ¿oyó? No puedo hacer nada si el Padre que me envió no me dice que lo haga. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. O sea, la vida de Jesús, cada minuto de su vida, fue un ejemplo del cumplimiento de esta palabra. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Repito, qué afortunados somos, qué bendición de que la voluntad del Padre pues fuera perdonarnos y salvarnos y redimirnos. Porque entonces fuimos salvos, perdonados y redimidos, porque Cristo cumplió con esa voluntad. Muy bien. Verso 8 de Hebreos 10 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas, pone entre paréntesis, se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Ok, he aquí que vengo, Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad. Quítalo primero, o sea, el primer pacto, el antiguo, como ese es, para establecer esto último, el nuevo pacto, a través de Jesús. En esa voluntad, en la voluntad del Padre que Cristo vino a cumplir, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Otra vez, nunca pueden. O sea, los sacrificios que ofrecen los sacerdotes día tras día, obviamente aquí se está refiriendo a los sacerdotes israelitas, pero también se puede aplicar a los sacerdotes de cualquier movimiento u organización religiosa que tienen que estar repitiendo ritos y ceremonias que no pueden quitar los pecados. ¿Por qué no pueden? Por una simple y sencilla razón. Vamos a leer, y si tiene un lápiz, si tiene un bolígrafo a mano y quiere anotar por ahí, anote. Versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces se puede ofrecer el cuerpo de sacrificio? ¿Cuántas veces se puede ofrecer el cuerpo de Jesús como sacrificio? ¿Cada domingo, cada ceremonia religiosa? No. Dice, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez. Y si no queda claro, dice, hecha una vez para siempre. Nada ni nadie puede estar ofreciendo otra vez a Jesús en sacrificio, ni literal, ni simbólicamente, porque ese cuerpo fue ofrecido una vez y para siempre. Verso 11 dice entonces, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No es que no quieren, es que no pueden, no tienen capacidad, no tienen poder, no tienen autoridad espiritual. Todos esos sacrificios ya fueron desechados. Una vez que el cuerpo, que la carne que Jesús tomó, que asumió, que vino de la eternidad a morar en un útero y a caminar en este planeta, ese cuerpo que fue preparado por el Padre para hacer la voluntad del Padre, eso ya no puede ser ofrecido nunca más. No, pastor, pero tal vez está leyendo mal, lo está enfatizando mal, lo está manipulando el texto. Bueno, leamos el versículo 12. A ver, pues repito, que yo esté equivocado. Versículo 12 dice, pero Cristo, o sea, contrastándolo con los sacrificios que realizaban los sacerdotes y los ministros religiosos, que no podían quitar los pecados. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez, para siempre, otra vez. O sea, una sola vez para siempre. Tal vez yo soy un poquito duro de entendederas, pero ¿para usted qué significa una vez para siempre? Y todavía, si no queda claro, pero Cristo, estoy en el versículo 12, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué dice el versículo 12? Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
ahora se ha sentado. La diestra de Dios, nadie puede bajarlo ni volverlo a subir. Ahí está, en el lugar de autoridad, de dominio, que se ganó a pulso, con su obediencia perfecta, con su sacrificio sangriento en la cruz del Calvario. Verso 14. Es que yo creo que este tema a veces es tan importante que el Espíritu Santo lo repite y lo machaca una vez y otra. Verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, nos está remitiendo otra vez a Jeremías. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, o sea, de los pecados y las transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, si ya fueron perdonados tus pecados y los míos, ya no hay nada más que ofrecer, ya no hay ninguna otra ceremonia que realizar. Cantamos, oramos, leemos la Biblia, tomamos la cena del Señor, ofrendamos lo que sea. Pues eso no tiene que ver nada con la salvación. Eso no tiene que ver nada con descontar pecados o aquello de que el que peca y reza empata. Aquí no hay ningún empate. Aquí es lo que es una victoria absoluta, total, del sacrificio, de la sangre de Cristo sobre el poder del pecado, de la muerte y de la condenación. Por eso la Biblia habla de no descuidar esta salvación tan grande. Es que nuestra mente yo creo que no logra captar, la mía no logra captar la dimensión del poder de esta salvación, lo que la muerte de Cristo hizo a favor de nosotros. Ya no hay que andar día tras día, semana tras semana, cabizbajos, humillados, confesando nuestros pecados, diciendo volví a meter la pata, volví a desobedecer, volví a fracasar. Sino que esta muerte de Jesús, este sacrificio, son como una llave perfecta. Dice, verso 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuál es la invitación del Señor entonces? Dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué quiere decir esto? Está una vez más estableciendo la diferencia entre el pacto viejo que ya había caducado y el nuevo pacto que Jesús establece al morir en la cruz. ¿Qué ocurre en el antiguo pacto? Bueno, recuerde que había una especie de atrio o patio externo en el tabernáculo, luego venía el lugar santo donde los sacerdotes podían estar ministrando y había un lugar reservado que era el lugar santísimo. Ese lugar santísimo era como un cubo, igual altura, ancho, profundidad, y ahí solamente podía entrar una persona, y no cuando esa persona quería, y no cualquier persona. Esa persona especial que tenía acceso al lugar santísimo, porque se suponía que ahí en el lugar santísimo había una manifestación especial de la gloria, la Shekinah de Dios, que ahí habitaba la presencia de Jehová en medio del pueblo de Israel. Entonces esa persona que podía entrar ahí era el sumo sacerdote de Israel. Ni Moisés podía entrar al lugar santísimo, ningún profeta, ni ningún rey de Israel, solamente el sumo sacerdote de Israel. Ahora, ¿y qué pasa si el sumo sacerdote de Israel allá 2 o 3 veces al año decía, oh, qué ganas, qué experiencia más maravillosa, yo quiero entrar otra vez al Santa Santorum, quiero entrar otra vez al lugar santísimo y experimentar la presencia de Dios? No podía, porque aunque fuera sumo sacerdote, no era cuando él quería, sino cuando la ley le permitía o le ordenaba. ¿Y cuándo le ordenaba la ley? Una vez al año, el día de la expiación, el día del Yom Kippur o el Yom Kippur. Ese día tenía que entrar con la sangre de un animal y ofrecerla, y supuestamente si el sacerdote estaba impuro, si estaba inmundo, si estaba en pecado, podía caer fulminado ahí mismo dentro del lugar santísimo. Nadie podía entrar ahí impunemente, y créame que aún el sumo sacerdote entraba probablemente de puntillas y un temblor. La tradición judía, no la Biblia, pero la tradición dice que había un túnel que comunicaba el palacio del sumo sacerdote
con el lugar santísimo, que ese túnel solo se ocupaba el día del Yom Kippur, para que el sacerdote no tuviera que salir de su casa y caminar por el suelo donde podía haber cadáveres de insectos o animalitos muertos o alguna sustancia impura, y para que no contaminara el lugar santísimo. O sea, ese era el nivel de temor, de estrés con el que entraba este hombre una vez al año y nadie más. Y si el sumo sacerdote vivía, qué sé yo, 80, 85 años, durante todo el tiempo que él estuviera en el ejercicio de su ministerio, de su sacerdocio, nadie más podía entrar ahí. Y cuando él moría, era uno de sus hijos. Y el resto de personas, por más santos que fueran, por más devotos que fueran, por más inteligentes, hermosos, ricos o poderosos, no tenían acceso al lugar santísimo, no tenían acceso a la presencia de Dios. Eso es lo que hacía la ley, eso es lo que hacía el antiguo pacto. Pero ¿qué es lo que hace el nuevo pacto? El nuevo pacto te lanza una invitación a la cara. Te dice, así que teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, y estoy en Hebreos 10:19, dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos. Esa es la invitación de Dios, acerquémonos. Acerquémonos ¿a dónde? No a cualquier lado, no a una capilla, no a un templo, no a una catedral, no a un pastor, no a una organización. Es acerquémonos, dice, hasta el lugar santísimo. Ya no el del tabernáculo, sino el lugar santísimo, el trono de Dios, el lugar donde se controla el universo entero. Ya no hay que haber nacido en la tribu de Leví, ni en la familia de Aarón, ni ser hijo de un sumo sacerdote. Ahora somos hijos e hijas del Dios viviente. Ahora tenemos acceso, no una vez al año, sino las veces que sean necesarias. Podemos acercarnos hasta el trono de la gracia y hallar misericordia y socorro en el momento oportuno. ¿Por qué? Por nuestras oraciones, nuestros ayunos, nuestros diezmos, por nuestra alabanza, por lo bueno que somos, por lo bien que predicamos, por lo lindo que cantamos o tocamos un instrumento. No, dice, acerquémonos con toda confianza y entremos al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por la sangre del nuevo pacto, por la sangre que brotó de ese cuerpo que el Padre había preparado para que viniera a sustituir la matanza de corderos y de ovejas y de bueyes y de avecillas. Sacrificios y holocaustos no quisiste, mas me preparaste cuerpo. He aquí, oh Dios, que vengo para hacer tu voluntad. Ahora bien, hemos hablado anoche un poquito de que el anuncio de que ya habían empezado esos días anunciados por el profeta Jeremías, empezaron la noche de la última cena, cuando Jesús tomó la copa y dijo, esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto. Los discípulos hicieron la conexión entre esa oferta del vino y la promesa que Jeremías había hecho. Y de ahí, de esa cena, vea qué interesante, sale Judas para ir a negociar la entrega del Señor, y Jesús sale a orar con los discípulos al jardín que está ahí cerca, una especie de bosquecillo. Y mientras los discípulos se duermen, Jesús empieza a hacer inventario de las cosas que se le vienen encima, de lo que está a punto de ocurrirle. Sabe que va a morir, sabe que va a ser crucificado, sabe que va a padecer horriblemente, y es un hombre que tiene 33 años de edad, está en la flor de la vida, en la flor de su madurez, nunca ha tenido una enfermedad de nada, tiene un cuerpo perfecto, una sangre perfecta que el Padre le preparó. Y entonces empieza a orar para ver si hay alguna forma de escapar de esa muerte terrible, de esa muerte dolorosa, humillante, vergonzosa que es la crucifixión. Y a orar y a derramar su alma delante del Padre, y le ruega al Padre, y le dice, Padre, si es posible, note esto, si es posible, aparta de mí esta copa. Acababa de estar tomando con sus discípulos en sus manos una copa y alzándola, diciendo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Y ahora dice, aparta de mí este cáliz, aparta de mí esta copa. ¿Cuál copa? No era que había ahí una copa literal. No, la copa que viene es la copa de sufrimiento, de sangre, de humillación, de salivazos, de azotes, de espinas, de clavos. Ahora está orándole al Padre, y el Padre es Dios Todopoderoso. Lo que Jesús dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. ¿Cree usted que era posible para el Padre salvar a Jesús? ¿Cree usted que era posible para el Padre
qué sé yo, mandar un terremoto ahí en ese momento y que vinieran en el terremoto Herodes, Pilato, Anás, Caifás y todo, la soldadesca, claro que era posible. Pero si Jesús hubiera parado de orar ahí, usted y yo no tendríamos esperanza. Porque digo, Padre, si es posible, aparta de mí esta cáliz, aparta de mí esta copa. Y sí era posible para el Padre. Pero bendito sea Dios, Jesús siguió orando. Y esa segunda parte de la oración es la que nos salva. Porque dice, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Pero si no, ¿qué? Que sea hecha tu voluntad. ¿A qué vino Jesús a este planeta? A hacer la voluntad del Padre. Sacrificios y holocaustos no te agradaron. He aquí, Dios, que yo vengo a hacer tu voluntad. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es salvífica. Dios es un Dios santo y perfecto. Pero no es un Dios que se complace en el castigo ni en el juicio, sino que se deleita en la gracia y en la misericordia. Y por eso, aunque para Él era posible perfectamente liberar a Jesús de la muerte en la cruz y llevárselo si hubiera querido, antes de que Jesús viniera a ese planeta había habido un acuerdo en el cielo. Y cuando Jesús ingresó al mundo, Él dijo, aquí vengo para hacer tu voluntad. Y la última noche que estuvo en este planeta, también le dijo, cerró el círculo y dijo, Padre, pero si no, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la voluntad del Padre era que su único hijo, su hijo amado, fuera a la cruz, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna, vida en abundancia. Si eso no son buenas noticias, hombre, no se me ocurre que podría ser. Dios no está enojado contigo. Si todavía no estás caminando en una relación de pacto con Él, o si caminaste alguna vez y te has apartado, este es un buen momento para volver y para decirle a Dios, aquí estoy. Me acerco confiadamente al trono de la gracia para encontrar salvación, perdón y socorro, porque este es el momento oportuno para mi vida. Muchísimas gracias, que tengan una semana feliz y bendecida. Si no se ha suscrito al canal, por favor hágalo, nos bendice, nos ayuda. Recuerde orar con nosotros y recuerde suscribirse al canal. Estas son las dos formas en que usted nos puede ayudar. Y estamos todos los sábados y todos los domingos trayéndole a ustedes una palabra que confiamos en Dios, que les pueda animar, fortalecer y bendecir. Que estén muy bien, que Dios les bendiga. Dios ha guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá.